Y estamos mirando, hace 15 días, estuvimos mirando qué es el pecado y el origen del pecado. Y vimos que el origen del pecado no fue por el hombre, sino que el origen del pecado fue por Satanás. Entonces Satanás se rebeló contra el Señor, dice que con su corazón, decía en su corazón, iré y me sentaré y seré semejante al Altísimo. Entonces, por la multitud de sus contrataciones, el Señor dice, hasta que se halló en ti maldad. Y vimos también un poco de Luzbel o de Satanás, que era un ángel perfecto, Dios lo creó perfecto, era hermoso, perfecto también en sabiduría, pero se corrompió a causa de su orgullo y del querer ser semejante al Señor. Y pues sabemos más adelante que él no fue solo el que cayó él, sino que también él estuvo o tentó y les dijo a otros ángeles y cayó la tercera parte de, de los ángeles, pues también se quisieron rebelar en contra del Señor. Entonces vimos cómo el origen del pecado, vimos un poco acerca de lo que es el pecado, la martiología que significa estudio de amartio, que es pecado, entonces es sobre el estudio del pecado. Pero hasta ahí no llega, no llega solamente en el origen de Satanás, porque antes era un querubín santo, protector, apartado para poder estar en los lugares más preciosos, en la misma presencia del Señor podía entrar. Entonces, este era el ángel protector. Y ahora vamos a ver que este que se depravó, que con su sabiduría también fue depravada y todo, pues no quedó solamente ahí, sino que continúa haciendo otras cosas. Entonces vamos a ver el origen del pecado en el hombre. Entonces dice Génesis 3:1. A mí me parece bueno eh, leer Génesis 3 desde el 1 hasta el 7. Si quieren, entonces leámoslo en las Biblias. Y después de ahí, vamos ahí sí a ver la lectura. Entonces Génesis 3 del 1 al 7. Voy a leerlo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, bueno, ahí vimos la primer parte de lo que pasó en Génesis capítulo 3. Entonces, vamos ahora sí a la lectura, que es muy bueno, muy buena lectura. Génesis capítulo 3, versículo 1. Entonces, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Listo, Tito. ya, listo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí aparece la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, con la frase, con que Dios inicia el diablo con esa sorna, tratando de atribuirle despropósitos a Dios, tratando de desdibujar la imagen de Dios. Eso es el diablo. Para presentarse él en lugar de Dios, entonces trata de denigrar a Dios,
tratando de tergiversar los motivos de Dios. Eso es lo que siempre hace el diablo. Cuando la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, le dijo una mentira. Pretender que la persona puede hacerse Dios a sí mismo, ocupar el lugar que debe ocupar Dios y que no va a pasar nada. Entonces, tremendo lo que empieza a decir acá. La mentira de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3 del 4 al 5. Ese es el mismo principio con que el diablo pecó. Seré semejante al Altísimo. Es exactamente igual a seréis como Dios. Ese mismo principio es el que está detrás de todas las filosofías, mitologías y religiones seculares. Es lo que está detrás del existencialismo, detrás del psicoanálisis, detrás de la masonería, detrás del gnosticismo, detrás del rosacrucismo, detrás del hegelicismo, del materialismo. Es decir, es el hombre tratando de ser el rey, de hacerse a sí mismo el centro del universo. Eso es simplemente el diablo operando en los hijos de desobediencia. Como dice Efesios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que son hijos de ira por naturaleza. Es decir, que cuando Adán y Eva sucumbieron a esta tentación, su naturaleza fue vendida al diablo. La naturaleza del hombre fue vendida al pecado. Antes su naturaleza no estaba sujeta a este poder, porque el pecado tiene un poder. La Biblia habla del poder del pecado. El poder es algo que obliga a la naturaleza, y la naturaleza humana, al venderse, al entregarse, al someterse a la tentación, quedó sujeta al poder del pecado. El poder del pecado es la naturaleza del maligno, es la deformación que sufrió su ser cuando pecó. En Adán y Eva, en lo humano, el pecado personal fue primero y después el pecado dio ocasión a la corrupción de la naturaleza. Y ahora en los descendientes de Adán y Eva, en todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Es decir, todos los seres humanos primeramente y aparte de Adán y Eva, y con excepción del Señor Jesús, que nació sin pecado, los seres humanos heredamos primero la naturaleza de pecado y luego pecamos. La palabra dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces existe A, el pecado en la naturaleza, la ley del pecado y de la muerte en mis miembros, y el pecado personal o transgresión. Son tres aspectos distintos del pecado. Entonces, algo importante que vamos a empezar a ver, vimos cómo es el origen del pecado del hombre. El hombre entregó realmente como fue vendido al pecado. Entonces, su naturaleza fue dada y entonces ahora la naturaleza del hombre pues es gobernada por la naturaleza del pecado, por el poder del pecado que hay. Entonces, algo importante que el hermano Gino muestra y dice es algo, los seres humanos heredamos primero la naturaleza del pecado y luego pecamos. Es que a veces nosotros pensamos que yo soy pecador porque peco, ¿sí? Pero no es así, sino que uno es pecador y porque yo soy pecador, peco. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Más adelante vamos a verlo un poquito. Sí, o sea, a veces uno piensa, no, es que yo porque peco y porque hago muchas cosas, soy un pecador. Y en realidad no es así. Nosotros somos pecadores. Nacimos, fuimos constituidos pecadores. Y porque soy pecador, pues mi naturaleza, ¿cuál es? Es pecar. Por eso un niño de 1 año no tiene uno que enseñarle qué es pecar, porque él está pecando ya. Desde el primer momento,
el niño también está pecando. Los pecados. Los pecados o transgresiones personales son los actos de desobediencia. Cuando la Biblia habla de los pecados, los actos, lo hace en plural, a menos que sea un pecado específico particular, pero es uno entre muchos, es uno de la pluralidad. Es lo que se llama en la Biblia transgresiones. El pecado es transgresión de la ley. Lo define el apóstol San Juan en el capítulo 3 de su segunda carta. Ese fue el caso de Adán y Eva. Ellos no tenían en sí naturaleza que los inclinara al mal. Su naturaleza estaba libre del poder del pecado, pero cuando ellos aceptaron someterse a la guianza de Satanás, la naturaleza humana quedó rendida al pecado carnal, como dice en Romanos 7. El hombre llegó a ser un viejo hombre. Quiere decir que el poder del pecado se enseñorea de la persona y lo obliga con la concupiscencia a hacer lo que incluso la persona no quiere, como lo dice Pablo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, esto es, en mi carne, que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, así que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esa parte creo que todos, pero lo que quiero hacer bien no lo hago, ¿no es cierto? Lo hemos tenido todos. Espero que se adelante. Aquí. Listo. Cuando es en plural, pecados, transgresiones. ¿Cuál? El pecado que mora en mí es en singular. Ah, ya, ya. Entonces, y el pecado que mora en mí es en singular. Cuando es en plural, o sea, pecados, transgresiones, se refiere a actos, pero el pecado en mi carne, se refiere a la naturaleza corrupta, sometida al poder del pecado. Se refiere a algo heredado adámico. En Adán y Eva primero fue un pecado personal, que él fue el que dio ocasión a que la naturaleza humana en sus personas se depravara, fuera vendida y sujeta al poder del pecado. Pero el resto de los seres humanos ya somos concebidos y nacemos en pecado. Es decir, que en Adán y Eva la naturaleza humana se pervirtió. Y cuando la naturaleza humana pervertida se reprodujo, todos los seres humanos heredamos una condición pecaminosa. Eso es lo que se llama el pecado que mora en mí. Eso es lo que se llama ser constituido pecador. No por mi propio pecado, sino por el pecado de Adán. Y lo leemos, que es lo que quiere decir el imagino, en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, esta desobediencia fue el pecado personal que afectó su naturaleza, la cual se reprodujo ya perversa en el género humano. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este de Romanos 5, si uno lo quiere leer muchas veces, lo puede leer, es hermosísimo, porque empieza a mostrar la obediencia y la justicia de Jesús. Y por medio de eso, el Señor hizo otra cosa que lo que nosotros estábamos en contra del Señor, el Señor hizo algo diferente, por su pura misericordia y gracia. Entonces, lo que estamos viendo ya hay, o tenemos que separar pecados, que son los hechos, los actos, lo que todo el tiempo uno está cometiendo, las transgresiones de la ley, los mandamientos transgredidos, el hacer lo bueno, el saber hacer lo bueno, pero no hacerlo. Toda esta parte es pecado, son pecados. Pero hay algo más que los pecados y es la parte de la naturaleza misma del hombre. Entonces, esa naturaleza misma del hombre también se llama es pecado en singular. Entonces, fueron constituidos pecadores debido no a los propios pecados de ellos,
sino a la desobediencia de un hombre. Es decir, que los seres humanos somos pecadores por constitución, pues la naturaleza que heredamos de Adán es una naturaleza en la cual opera el pecado desde adentro, como dice, en mí, esto es, en mi carne. Es una ley en mis miembros que se revela contra la ley del pecado que está en mis miembros y se llama la ley del pecado y de la muerte, que está en mis miembros, en mi carne. Esto dice claramente Pablo en la Biblia. El problema del pecado es más grave que los actos. Algunas veces nos olvidamos de eso y pensamos que el problema es que siendo normalmente buenos, de vez en cuando hacemos un acto malo. Pero ese no es el problema. El problema no lo constituye solamente los actos malos que cometemos, sino los malos que somos por naturaleza, por constitución, desde la concepción en el vientre de nuestra madre, es decir, que los seres humanos, aparte de Adán y Eva, en los cuales el personal fue primero y después la depravación de la naturaleza, en el resto de los seres humanos, en nuestro caso, es al revés. Pues primero heredamos la naturaleza depravada y por eso tan pronto tenemos ocasión de actuar en virtud de la naturaleza heredada, pecamos, porque somos pecadores por constitución. Entonces, ahí ya nos muestra, no pecamos porque, no somos pecadores porque pecamos, sino nuestra constitución, nuestra naturaleza es que somos pecadores. Y cuando llega la oportunidad, pecamos. Y se manifiesta entonces toda nuestra naturaleza. Y gracias al Señor que a veces el Señor detiene, porque si no, uno pudiera estar más terrible de lo que uno piensa. Entonces, no es solamente lo que hacemos, sino lo que somos por herencia. La naturaleza que heredamos está vendida al pecado, porque el primero que la recibió, Adán, la vendió, en él se pervirtió. Y cuando a partir de él se reprodujo, ya se reprodujo pervertida. Por eso la condición del hombre es muy grave y la martiología es muy necesaria porque es donde se diagnostica la verdadera condición del hombre. Cuando no tenemos el diagnóstico correcto, tampoco aplicamos después la soteriología correcta, el remedio correcto. Si pensamos que en el hombre es solamente que de vez en cuando desobedecemos, pero que normalmente somos buenos, erramos. Dios sí hizo al hombre bueno, pero los hombres se buscaron muchas perversiones. Desde el primero, el cual vendió su naturaleza, la sometió al poder del pecado. Y a partir de entonces, el espíritu del diablo opera en los hijos de desobediencia, que por naturaleza son hijos de ira. Por naturaleza es más profundo de lo que es por voluntad, porque lo que es por voluntad es algo totalmente libre de presiones, pero lo que es por naturaleza significa que en tu carne no mora el bien, sino el pecado, el mal y la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que se necesita no solo el perdón de los pecados, sino también la liberación del pecado y de la ley del pecado y de la muerte que está en la carne, por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, algo importante que mientras recordaban la lectura es por si tenemos una buena martiología, vamos a comprender bien una buena soteriología que habla acerca de la salvación. Eh, digamos, había una ilustración que ponía César Vidal con respecto hacia la parte de los pecados. Él decía, a veces se puede utilizar la ley como si fuera un remedio, pero en realidad la ley, los 10 mandamientos, lo que el Señor ha dejado, es un termómetro para uno ponérselo y saber cuánto está de mal, cuán terrible uno es.
cuán pecador uno es. Y a veces, como uno no entiende bien esto, entonces en lugar de tomarse para medirse, se lo empieza a comer. Y pues no sería lógico uno comerse el termómetro, porque en realidad es para medir y para saber y para llevarnos hacia Cristo. Es nuestro ayo. Entonces la ley fue puesta, dice, para el pecador, para que supiera cuán terrible uno es. Entonces, imagínense si uno tiene una mala amartiología, pues no va a poder entender bien lo que es la soteriología y esa gran salvación de la cual dice en Hebreos que tengamos con temor y temblor esa gran salvación que el Señor nos ha dado. Entonces no podríamos ver esto. Entonces es necesario estudiar un poquito más acerca de este tema que es la martirología. Primero vimos el origen del pecado y ahora estamos viendo el estado del pecado. Los pecados personales son transgresiones, son actos, pero el problema del pecado es algo más profundo que los actos, es su naturaleza. Así como vimos en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí no dice lo que hago, sino lo que soy. Soy carnal, soy vendido al pecado. Es decir, alguien me vendió al pecado, alguien me sometió al dominio del pecado y no fueron mis propios pecados. Mis propios pecados son los que aceptan esa condición. Cuando personalmente peco, acepto el dominio del pecado en mí, pero realmente la condición pecaminosa se da en la naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. No es suficiente una reforma educativa. No se necesita regeneración, recibir un elemento nuevo de Dios, del Espíritu, no, perdón, se necesita. No, vuelvo a leerlo porque es terrible lo que... Cuando personalmente peco, acepto el dominio del pecado en mí, pero realmente la condición pecaminosa se da en la naturaleza. Por eso es necesario nacer de nuevo. No es suficiente una reforma educativa. Se necesita regeneración, recibir un elemento nuevo de Dios, del Espíritu, libre del poder del pecado y empezar de nuevo. Todo lo que en nosotros es de lo viejo está vendido al pecado, es decir, sometido desde los primeros padres al poder de Satanás. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No es el pecado solo en el diablo, no es el pecado en mi suegra que tiene la culpa de todo, es el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Qué terrible diagnóstico. En mí no mora el bien. Nada de lo que hace la carne es bueno a los ojos de Dios. Todo tiene que provenir de la nueva creación. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y ahí llegaríamos más adelante a la mejor frase que va a poner Pablo. Ay de mí, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo en 8, confiando en el Señor, vamos a mirar ese ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, note que ahora la cosa es peor. El pecado personal es un acto de transgresión, pero el pecado que mora en mí es la naturaleza humana pervertida, heredada desde que el primero la vendió al pecado. Pero resulta que en esa naturaleza humana pecadora, pecaminosa, opera una ley del pecado. Entonces vamos a ver esa ley del pecado que está en nuestra naturaleza
humana, que fue por causa del pecado, ¿no? No que el Señor la haya creado, sino al haber pecado el hombre entregó, vendió toda nuestra naturaleza. Entonces, la ley del pecado. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que constantemente se repite. Por ejemplo, si tiro una moneda hacia arriba, siempre caerá para abajo. ¿Por qué? Porque es una ley llamada gravedad. Constantemente la gravedad tira hacia abajo lo que yo lanzo hacia arriba. Es algo que siempre se repite. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso significa que cuando en mi poder humano natural me pongo a hacer el bien, descubro que en mí opera una ley, la cual se llama la ley del pecado y de la muerte. Esta es una ley que el mal está en mí. El problema es muy grave. Un ejemplo, le digo a mi hija Silvana, Silvana, este es un vaso de leche. No quiero que te lo tomes, pues es para que se lo tome tu hermanito. Ella cuando no estoy me desobedece y se toma la leche. Ese es un acto de desobediencia, pero la leche sí le iba a hacer bien a su hermanito, pues le hace bien también a ella. La desobediencia es un acto, pero ahora suponte que el caso no sea leche, sino un frasco de cianuro y le digo, Silvana, no te tomes el contenido de este frasco, porque es cianuro. Ella pensando que es leche, me desobedece y se lo toma. Ya el problema no es solamente la desobediencia. La desobediencia es igual, pero lo que se tomó, lo que permitió que entrara en su ser es cianuro. Ahora el cianuro no está fuera de ella, sino dentro de su ser, y la envenenó. Eso fue lo que Dios le dijo al hombre, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, que no pretendiera independizarse y vivir una vida independiente de Dios, centrada en sí mismo, estableciendo lo que a él le parece, sino que viviera por la vida divina, por el árbol de la vida. Pero, ¿qué hizo el hombre? El hombre no solo desobedeció a Dios, sino que al desobedecer dio ocasión a que entrara en su ser algo que no estaba dentro de él, sino fuera el pecado, que era de la naturaleza del maligno. Eso estaba fuera del hombre, por eso él tenía que guardar el huerto. Pero al comer del árbol, esa naturaleza maligna ya no se quedó fuera del hombre, sino que entró en la naturaleza humana. El hombre, desde que se sometió, se vendió al pecado, quedó bajo el poder de Satanás, el cual opera en los hijos de desobediencia. Quedó sometido a una ley del pecado y de la muerte. Es decir, que cada vez que la naturaleza humana actúa, lo hace obligada por la concupiscencia. Opera algo dentro de nosotros, no afuera. No es en las carteleras de cine, es en la carne. Así me vaya para un convento, a un monasterio, así me vaya para una ermita, hasta allá me llevo mi carne y en ella va el pecado. El pecado no es solamente desobediencia, sino de perjuicio de la naturaleza humana, algo que opera en ella, la ley del pecado y de la muerte. Y por eso el hombre necesita una solución que es más que un perdón. El perdón es para limpiar lo que hicimos, pero tenemos que dejar de ser lo que éramos. Y no solo dejar de hacer lo que hacíamos, porque debido a lo que éramos, era que hacíamos lo que hacíamos. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 22 y 23. Eso nos dice que nosotros estamos cautivos en la carne y esta está vendida al pecado. Y ese pecado tiene un poder que es una ley de pecado, de muerte y de corrupción.
quiere decir que todo lo que está sometido es guiado al pecado. Estamos entonces grave, ¿sí? Entonces ya terminamos una parte. Importante lo que dice aquí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, dice que nosotros estamos cautivos a la carne y esta está vendida al pecado. Y ese pecado tiene un poder que es una ley de pecado, de muerte y de corrupción. Y quiere decir que todo lo que está sometido es guiado al pecado. Entonces, esto es lo que nos faltaba con respecto hacia la parte de amartiología, pero pues quisiera también añadir un poquito más en la parte de amartiología, lo que unos hermanos también han puesto. Entonces quería mostrar, pues para dar un poquito de resumen, ya lo habíamos leído, lo que es pecado. Se va a encontrar pecado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, igual. Entonces, hay un hermano llamado Abe Simpson en un comentario de la Epístola a los Romanos, muy bueno, recomendado para leer. Dice, en el Nuevo Testamento, el término que más comúnmente usado significa errar al blanco. Otra expresión quiere decir sobrepasar la línea. Una tercera palabra significa caer cuando debíamos haber quedado de pie. Cuarta, ser ignorantes cuando debíamos haber sabido. Quinta, quitar de lo que debía ser entregado completo. Sexta, desobedecer una voz. Y séptima, desatender la ley y ser deliberadamente descuidado. Eso es lo que hay muchas palabras con muchos significados y esto es lo que significa pecado. De cualquier manera en que Dios mira al hombre, ve que está errado y arruinado y que toda la raza yace condenada al pie del tribunal del juicio. Entonces, en la epístola a los Romanos, Abe Simpson habla un poco en Romanos 5. Entonces, algo importante mirando lo que habla acerca del pecado, el hermano Gino lo expande en este libro que se llama Frente a la Caída, y él muestra, o ya lo habíamos visto en la antropología, el propósito del Señor, que era contener al hombre, o sea, que el hombre pudiera contener a Dios, y, o sea, el hombre fuera un contenedor, un vaso de barro para honra para el Señor y poder expresar al Señor. Cuando ya se habla del pecado es porque ha dejado de estar en el foco, o sea, el hombre ha dejado de hacer lo que el propósito del Señor quería. Y ya entonces el hombre no va a estar haciéndolo la parte de expresar al Señor, sino que ahora el hombre está vendido al pecado y una naturaleza está guiándolo en contra de todo lo que es Dios. Entonces, esto es lo que pasó y lo que vamos a ver con respecto al pecado. Ya vimos el origen, que el origen es hecho por Satanás, el pecado. No viene de ninguna parte, no es que Dios haya inventado el pecado, porque algunos pensaban que si Dios entonces es bueno porque creó el pecado, porque creó el mal, y van a sacar muchas cosas. Entonces vemos que en realidad Dios todo lo creó perfecto. También creó a Satanás, al ángel, al querubín protector, perfecto en todos sus caminos, pero vemos en la misma palabra que dice hasta que se halló en ti maldad. Entonces vemos el origen del pecado en el querubín, que ahora es Satanás, el enemigo, el acusador. Entonces yo siempre pongo estas imágenes porque me parecen re chéveres. Ya algunos, los jóvenes, se la han visto hartas veces, pero otros hermanos no las han visto. Entonces, vemos también en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 la relación perfecta entre el hombre y Dios. Leímos, a mí me gusta mucho leer Génesis 2 del 16 al 19, creo que es, en donde el Señor dice que pone a Adán en el huerto
Adán ya está expresando, ya está haciendo la voluntad del Señor, señoreando todo el huerto del Edén, y el mismo Señor le pone otra función. Le dice que le ponga animales a los animales, que le ponga nombres a los animales, y el Señor lleva a los animales. Me gusta mucho porque veo una relación perfecta y cómo el hombre estaba haciendo lo que el Señor había hecho, y señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias. Y entonces Adán le pone el nombre a los animales. El hombre y Dios, una relación perfecta. Dios aún más adelante dice que, y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces vemos esa relación tan perfecta en donde podríamos decir que también había una unidad completa. Uno, lo que Dios pensaba, el hombre lo expresaba también. Eso es muy bonito, esa relación era perfecta. Por causa del pecado, entonces, una de las causas o algo de lo que pasó a causa del pecado también, que la relación se rompió. El hombre y Dios, ya hay una separación completa entre Dios y el hombre. Dice el pecado de Adán y Eva, la paga del pecado es muerte. Hubo una separación. La palabra muerte es separación. Y la otra, en Isaías 59:2, dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces hay una separación. ¿Y por qué? Las iniquidades de ustedes. Vemos entonces la primera parte, si quisiéramos hablar del pecado, tenemos que hablar de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que no cambia, ¿sí? Él es Dios. En cambio, el hombre, a causa del pecado, entonces, va a tener también una serie de cambios en el mismo hombre, en su misma naturaleza. Y el hombre entonces va a querer acercarse a Dios, pero de diferentes maneras. Hay una relación rota. Y entonces, ¿cuáles serían las mejores formas para uno poder acercarse? Una superación personal. Comprar libros de superación personal en donde diga, tú puedes, nosotros podemos, vamos adelante. Y eso es solo cuestión de actitud positiva, decía un hombre. ¿Sí? La otra que podría hacerse con respecto a el querer acercarse es con los hechos religiosos. Igualmente, como la ley fue dada para mostrar nuestra condición, para saber que no podríamos nosotros cumplirlo, a veces podemos utilizar el legalismo, los hechos religiosos, muchas cosas para poder encontrar el paso y nuevamente la relación con Dios. Las buenas obras para callar nuestra conciencia y para poder acercarnos, intentar acercarnos a Dios. Los 10 mandamientos. Alguna de estas formas el hombre intenta buscar una forma para acercarse a Dios, para nuevamente esa relación poder ser reparada. Pero en realidad no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ya vemos que el pecado de Adán y Eva los separó de Dios, que la paga del pecado es muerte, que Dios no va a poner por inocente al culpable y al malvado, y como en Isaías 59 dice que hay un muro entre ustedes y Dios por causa de sus iniquidades. Entonces hay unas señales de separación en el hombre. El hombre hubo una transformación. Solo vemos que el único que no cambia es Dios. Que a pesar de que llegó el pecado, Dios no va a cambiar. Eso es lo más bonito que uno va a poder ver en este mismo punto de la martirología. Que Dios no cambia. No hubo un plan B de parte del Señor donde dijo, ¿qué hacemos? Plan B, ya. Y entonces comenzó el plan B. No pasa en esto, pero el hombre sí va a tener una serie de cambios. Primero, Dios se le acerca a Dios, Dios se le acerca al hombre y dice que iba paseando por el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán y Eva se escondieron. Entonces, en Génesis 3:10
cuando ya el Señor le está interrogando a Adán, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ya empieza a tener dos características el hombre que vemos en Génesis 3:10, que el hombre no tenía, el miedo y la vergüenza. Entonces Adán y Eva trataron de esconderse de Dios y tuvieron miedo y vergüenza. Se hicieron había un hermano, ¿cómo? ¿El qué? Se hicieron delantales de guerra. Ahí no lo muestra como delantales, pero se hicieron delantales de guerra. Entonces, el hombre va a empezar a buscar una forma para cubrir su pecado, para cubrir su miedo y su vergüenza. Tuvieron vergüenza los dos, o sea, Adán y Eva tuvieron los dos al verse que estaban desnudos y se hicieron también delantales de guerra. Entonces ya empieza el hombre a tener algo diferente. Y vemos que la percepción que tenían de Dios fue cambiada. O sea, yo creo, bueno, es que bueno, yo pienso, esto es algo como una opinión personal, pero por causa del pecado uno también tergiversa todo lo que es de Dios. O sea, que Satanás, aunque también sabe que es Dios, Satanás también tergiversó quién es Dios. Lo tiene súper terriblemente tergiversado. Sabe que es el Altísimo, pero de resto todas las otras cosas lo tiene súper tergiversado. Y aquí lo mismo Adán y Eva. Se esconden y dejan de ver al Dios que está en todas partes al mismo tiempo. En Hebreos 4:13, no sé si algún hermano se lo sabe, yo me acuerdo porque dice, delante de él estamos desnudos. No hay nada que pueda estar encubierto. Entonces, en Hebreos 4:13, esperen, lo busco más bien para que sea literal. Aquí está. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ellos sabían que tenían que dar cuenta, pero aún se escondieron. Pasa como cuando un niño cuando hace travesuras, que se esconde sin querer mostrar lo que ha pasado o lo que ha hecho. Digamos, cuando uno cometía, bueno, hartas cosas uno la embarraba. Por ejemplo, uno se ponía a ayudar a pintar. Yo una vez estaba ayudando a pintar y me cayó mucha pintura en la ropa y lo que hice fue esconderla como para que nadie quisiera ver lo que yo había hecho. Pero realmente hasta mis papás sabían que yo ya lo había hecho. Entonces lo mismo, aquí uno se da cuenta que el hombre mismo, su mente, su percepción de Dios, de quién es Dios, empieza a cambiar. Entonces ya se ocultan, tienen miedo, tienen vergüenza, ya no saben que Dios es todopoderoso, ya no saben que Dios está en todas partes al mismo tiempo y que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, sino que ya uno como hombre por causa del pecado empieza a tener cosas diferentes, ¿no? Entonces, algo que veíamos en la antropología era que quien llevaba, cuando Dios creó al hombre perfecto, llevaba el mando era el espíritu. ¿Sí se acuerdan? El espíritu, alma y cuerpo. Ahora el espíritu, por causa del pecado, está muerto, está deshabilitado. Ya entonces no hay una percepción ni una comunión espiritual con Dios. Y estos dos, el cuerpo y el alma, son los que van a estar llevando el tren. Y pues terrible porque nosotros nos dejamos llevar por la parte física de lo que está pasando o por nuestras mismas emociones, nuestra misma voluntad, nuestro mismo entendimiento. Entonces estas dos partes van a estar llevando ahora el tren por causa del pecado. Estas son las causas por el pecado.
Y es necesario saber que Dios mismo, como lo decía en Hebreos 4:13, que al cual le tenemos que dar cuenta. Y es necesario volver a recordar que Dios es justo y santo. Y Él exige la muerte como pago por el pecado. Él dice en un versículo más en Isaías, eh, argumenteme, pongámonos a juicio los dos, quiero que usted me argumente. ¿Sí? Y el mismo Señor a todas las personas les pregunta como Adán, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte estás? ¿Has cerrado? ¿Has dejado de estar en el blanco? ¿Has pasado? ¿Dónde estás tú? Es la pregunta que le dijo Dios a Adán. ¿Y qué hizo Adán? Entonces Dios interroga a Adán porque en realidad es quien merece el que pueda interrogar, es el que le pertenece todas las cosas. Él es el dueño y propietario de todos nosotros y por eso Él puede interrogarnos. Y entonces vemos que Adán le dice en Génesis 3:11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces hay un interrogatorio de Dios. Veamos Isaías 43, que me parece súper interesante. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Le pertenecemos. Aún Dios habló y le dio una interrogación a Adán y a Eva, pero todos nosotros vamos a estar delante del Señor, a quien vamos a darle cuenta. Hay muchos versículos de la Biblia en donde vamos a mostrar que Dios es santo y justo y que Él exige la muerte como pago por el pecado. Como dice que está constituido que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio. Todos vamos a presentarnos delante del Señor. Para gloria del Señor, Él creó todas las cosas y le pertenecemos a Él. Él mismo dice, mío es, todo es de Él, por Él y para Él. Y en Hechos 17:25 dice, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Le pertenecemos y vamos a darle cuenta, aunque pensemos que no, aunque a veces tal vez uno pueda estar diciendo, no, yo peco y ya, voy a dejar de ser en algún momento, me muero y ya. Dios mismo dice, después de la muerte va a haber el juicio, hay un juicio que va a haber. Entonces, aquí el hombre, o bueno, vemos un poquito de lo que ha pasado y cómo el hombre empieza a tener otra causa, una de las causas, la muerte. Hubo una muerte espiritual, va a tener el mando y el control, el cuerpo y el alma. Otra causa que va a haber es la relación con Dios, fue destruida. De sus delantales tan chistosos. Y esta que es muy importante. A ver. Acerca el pelo morado, mira. Hola, pero Entonces, Adán y Eva, el otro, entonces la primera con Dios, la segunda con uno mismo y la tercera con nuestro prójimo. ¿Y qué pasó con nuestro prójimo? Al prójimo más cercano, empezamos a utilizar la excusa y echar la culpa de un lado para otro. Entonces ellos trataron de descargar su culpa. Y en Deuteronomio 10:17 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Perdón, ni toma cohecho. En otra versión, la versión internacional, el mismo versículo nos dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses
y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Entonces, el hombre de una vez uno empieza a decir, no, pues Dios no sabe y le va a echar la culpa a mi compañero. No, es que eso fue, fue la mujer que tú me diste. Entonces, no solamente la mujer, sino que usted fue el que me la dio. Si usted no me hubiera dado a la mujer, seguro que no hubiera pasado nada. Tal vez uno pudo haber empezado a esto. Entonces vemos esta parte. Y la otra causa, a causa del pecado, es que el hombre, Adán, ya era pecador y lo que iba a dar de herencia a todos los hombres era el mismo pecado. Es la misma naturaleza. Entonces todos los descendientes de Adán se van a constituir y todos son pecadores. Y eso también lo incluye a usted y a mí. Es algo importante recordar que es una universalidad del pecado. Todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Y hay un versículo que está en Romanos 3 habla todo esto. Dice, no hay ni uno bueno, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni un justo. Entonces, eh, Romanos 3:10. Entonces, vemos cómo por la causa del pecado, la relación con Dios, la parte de mi naturaleza también ha cambiado, con mi prójimo también, la relación con mi prójimo. Decía un hermano Stephen David, decía con respecto al mismo versículo, donde dice la mujer que tú me diste, dice, yo creo y me gustaría poder imaginar un poquito, no estoy diciéndolo, pero yo creo que esa fue la primer pelea matrimonial que hubo, en donde dice, ¿y por qué yo? ¡Ja! Y este hombre, y el hombre dice, no, es que fue culpa de la mujer. Y entonces la mujer diciendo, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que yo fui? Si fue la mujer, si fue la serpiente, y empiezan a echarse. Entonces él utilizaba que era la primer pelea matrimonial que hubo por causa de su mismo egoísmo e independencia. Entonces ya vemos también, esa es contra el prójimo, y otra causa es que el hombre heredó, no, el hombre tomó y fue vendido al pecado, y ahora el pecado va a llevar y va a entrar al mundo a todos los hombres. Entonces Adán y Eva son los padres de todas las personas. No hay otros, hermanos. No existen. Dios solo creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva. No existe otra mujer que Dios le dio a Adán. No existe otras mujeres que Dios le dio a Caín, a Abel o a otros. No existe, sino que Adán y Eva son los padres de todas las personas. Y algunos versículos no lo dicen, ¿cierto? Porque primero Génesis 3:20 nos va a decir por qué se llama Eva. Porque ahí le dio el nombre de Eva. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, de todos. Y en Hechos 17:26, cuando Pablo está hablándoles a los griegos, dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Entonces nos damos cuenta que Adán y Eva son los padres, son los que nuestros padres, los primeros de toda la humanidad, y no existe otra genealogía diferente a ellos. No existe alguien que haya salido diferente de ellos. Romanos 5:12 nos lo vuelve a decir. Y el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Y por medio del pecado, la muerte. Entonces el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. El pecado ya existía. Aquí no nos está diciendo, y el origen del pecado fue por el hombre. Ya sabemos que el origen fue, está en inglés, y el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte. Entonces vemos que, o entendiendo que ya el pecado entró, que estaba, y que ahora entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y ya por medio de esto entró la muerte. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces encontramos ya el hombre siendo dominado por esta naturaleza, por el mismo pecado, siendo ya eh, como la imagen de Dios un poco como distorsionada, esa palabra, yo estaba buscándola, distorsionada. De ahí en adelante, entonces, el hombre va a salir, va a heredar el pecado. Y ahí encontramos la universalidad del pecado. Universalidad, que es un término que se utiliza en la martiología, se entiende por universalidad del pecado que no hay ni una sola persona perfecta que pueda llegar a alcanzar la perfección de justicia y santidad demandadas por Dios por medio de sus propios méritos. Entonces, ninguno de nosotros vamos a poder alcanzar la perfección de justicia y santidad por algún método que nosotros queramos, por algún mérito que nosotros pongamos. Ninguno lo vamos a poder hacer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí en Salmo 53 nos muestra de todos los hombres. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Todos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Salmo 53, 1. No encontramos entonces alguno bueno con respecto a la humanidad, con respecto a toda la descendencia de la cual ha salido. Más adelante vamos a ver de un santo y perfecto que se hizo hombre. Entonces, ¿cuál sería el fin de Adán y de toda la humanidad? El pecado. ¿El pecado a qué lo llevaría? A la muerte. ¿El hermano Jimmy tiene algo para decir? ¿O tienen alguna pregunta? No, 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 no. Entonces el fin de todo esto es la muerte. Entonces es necesario encontrar algo con respecto a la muerte. Ahorita miramos un poquito qué es la muerte, que a veces tenemos algunas ideas erróneas. Ideas erróneas también sobre el pecado. Esto lo encontramos en el humanismo, en las religiones, en muchas cosas. Una idea. El pecado es una debilidad inconsecuente. Es como una debilidad. Dicen que Dios no se va a preocupar de las acciones de los hombres, y esto lo contradice la enseñanza de la Biblia. Y también dice, todo pecado es abominación a Dios, una violación de su voluntad, por tanto, no es cosa de poca importancia. En Romanos 6:23 encontramos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y otra idea errónea que tienen sobre el pecado es que el pecado es como una enfermedad pasajera. Entonces es algo como que una enfermedad, como una gripa, como a los pecados de robar le llaman cleptomanía y a otros pecados les llaman con enfermedades. Entonces realmente también contradice la enseñanza de la Biblia y la Biblia afirma la condición permanente del pecado en el hombre. No es algo que es pasajero o algo que, dice un hermano, no tiene fecha de caducidad. Esta naturaleza y el pecado que mora en nosotros no tiene fecha de caducidad. Hasta solamente hay una fecha, cuando ya estemos muertos. Pero esta misma naturaleza y la condición permanente de pecado siempre va a estar impulsándonos a querer hacer el mal. Entonces son ideas erróneas que tienen del pecado. Yo creo que hay muchas ideas erróneas con respecto al pecado. Algunos hasta niegan el pecado. Algunos lo toman, creo que los liberales dicen, no, pero eso es una definición filosófica de lo que pasaba con el hombre y entonces pusieron que eso era pecado. Pero el pecado realmente no existe. Pero encontramos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis lo que es el pecado. Y encontramos también cómo, después de que entró el pecado en el hombre,
y el hombre pasó a todo el mundo, empezó a llegar la muerte, que antes no existía. Entonces, son ideas erróneas con respecto al pecado. Entonces, acá es un pequeño resumen del pecado. Entonces, primero, desde el punto de vista en relación a Dios. El pecado es un acto de rebelión o la máxima expresión de falta de amor a Dios. No sé si alguno ha leído 1 Samuel 15:23. Con respecto a Saúl, Samuel le está diciendo a Saúl que el Señor prefiere, o sea, dice como idolatría es la misma rebelión. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hay una rebelión completa y máxima hacia Dios, ¿no? También el pecado, hay una falta de amor. Y encontramos esos versículos donde dice amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Entonces, el pecado desde el punto de vista en relación a Dios es un acto de rebelión, una expresión de falta de amor a Dios. Desde el punto de vista en relación con la ley de Dios, el pecado es transgresión de la voluntad divina. Es el querer no hacer la voluntad del Señor. Entonces, hay algunos versículos y después los quieren anotar, son muy buenos. El pecado es transgresión voluntaria. Es algo que dice que por orgullo y por obstinación se hace. Pero también la transgresión puede ser por ignorancia, porque aunque no lo sepa, estoy transgrediendo. Entonces también en Números 15 está dando un ejemplo y dice, y aquellos que también pecan por yerro, por ignorancia. Bueno, tengo un versículo con relación. A ver, hermano. Hermanos, es que yo tengo un versículo de lo que está hablando el hermano Diego con relación a que el pecado es de transgresión voluntaria. Y en Eclesiastés 7:29, Salomón llegó a esa misma conclusión. El Señor hizo todas las cosas buenas, pero los mismos hombres tomaron decisión de transgredir o de buscarse mucha maldad, eso seguirá aquellos caminos. O sea, fue una determinación que llegó muy clara. ¿Quería decir eso, hermano? No, y es importante. Si los hermanos quieren también hablar, hermano, sería bonito que se pusieran las cámaras y pudiéramos hablar todos. Con confianza, hermanos. Y desde el punto de vista de relación con el hombre, el pecado es injusticia o falta de amor al prójimo como a uno mismo. Ese también es con respecto en relación con el hombre. La injusticia que encontramos en muchos versículos, hablando de la injusticia, la justicia que el hombre no hizo. Miqueas 6:8, si quiere, es uno de los versículos que va. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Miqueas 6:8 nos dice qué es lo que quiere el Señor. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tremendo versículo, ¿cierto? Entonces, con respecto a la relación del hombre, hay una injusticia y una falta de amor. Y encontramos muchos versículos en donde muestra cómo el hombre se ama más y no ama al Señor y no ama al mismo prójimo. Y el otro punto es desde el punto de vista de relación con uno mismo. Entonces, con Dios, con la ley, con el hombre y con uno mismo. Y con uno mismo, el pecado es egoísmo y corrupción. Egoísmo en donde dice que quien no siga, no, ¿cómo es que dice Mateo 16:24? Quien no tome su cruz, quien no se niegue a sí mismo y tome su cruz, no es digno de mí. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces vemos que hay un egoísmo de parte de nosotros, mirándonos a nosotros, no queriendo morir, no queriendo
tener como algún tipo de pérdida, todo lo queremos ganar, es terrible como uno es. Y la corrupción. En el Salmo 51 nos muestra este mismo versículo. 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en Romanos 7:18 nos dice también esta condición del hombre, que estamos corruptos, llenos de pecado, el pecado morando en nuestros miembros. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay una corrupción con uno mismo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, este es con respecto a lo que es el pecado. Tomándolo así rápido, puntos importantes. La naturaleza del pecado y este es el castigo por el pecado. Todo esto lo deberíamos tomar en cuenta y el Señor nos permita, digamos, uno puede leer muchas veces la palabra del Señor y estoy leyendo Job y en Job uno se da cuenta cómo Job se creía buena gente. Job se creía el más, y realmente era muy buena gente. Sí, era muy, 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 muy buena gente. En el Job 29:30 está mostrando todo lo que hacía. Decía, y yo me alegraba con ellos. Y las mujeres viudas, yo les daba todo. A los huérfanos, casi los ponía como mis hijos. Y empieza a mostrar todas las cosas bien. Y diciendo, se da cuenta, yo no sé por qué, pero vamos, hagamos juicio con Dios. Así como vimos que Dios es santo y que Dios va a tener pues dice que Dios venga y haga juicio conmigo, para yo mostrar que soy bien justo, soy más justo que todo, intentando hasta tal punto mostrar que, que Dios era injusto. Entonces, es importante saber cuál es nuestra condición, cuáles fueron las causas de nuestro pecado y todo, y cuál es el castigo por el mismo pecado. Entonces el castigo por el pecado dice la pena por el pecado. El primer aspecto se refiere al salario del mal que se consigue con el pecado al afrontar la ira de Dios. Entonces, Génesis, en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos cuál es el salario de lo que se consigue con el pecado. La ira de Dios. Vamos a afrontar la ira de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ahí dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Y en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, algunos versículos que también uno se da cuenta es que Dios está irado con el pecador. A veces uno piensa y dice, no, es que Dios ama al pecador. ¿Sí lo hemos escuchado? Pero mire como dice en Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Tremendo. El salario del mal, de lo que se consigue por causa del pecado, es afrontar la ira de Dios. Y aquí nos dice en el versículo 6, Salmo 5:6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Tremendos versículos, ¿cierto? Creo que hay otro salmo, el Salmo 7. ¿Y el Salmo 7 qué? En el Salmo 7 también dice cómo el Señor aborrece y odia a los inicuos y a los pecadores. Entonces, ese es el salario. El Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sí? Entonces, este es el salario y este es
por causa del pecado. Y Proverbios 5:22. El segundo, la parte de la pena por el pecado es aplicable a una situación que se adquiere pecando. Una, contra Dios. Pero adivine qué, que el pecado no solamente es contra Dios, sino contra uno mismo. Mire lo que dice Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. No solo afecta y es contra la ira de Dios, y vamos a ver que la ira va a estar, dice que la ira de Dios va a estar sobre él, pero no solo el pecado hace eso, sino que también nos apresa, nos prende, nos retiene con cuerdas. Por eso es que estamos, dice que es la total depravación del hombre, lo llaman algunos hermanos. Entonces, esa es la pena del pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por causa del pecado entró en un hombre y el pecado pasó a todo el mundo y el mundo entró la muerte, o sea, la muerte también llegó por cuanto todos pecaron. Entonces aquí toda la humanidad va a terminar. Todos los hombres van a morir. Y encontramos tres partes de la muerte. La primera muerte, que es una muerte espiritual. Bueno, algo importante, saber qué es muerte. La muerte es la separación. Eso es lo que significa muerte. Entonces hay una separación de la vida. Y la fuente de la vida es Dios mismo. Hay una separación. Cuando decimos nosotros o cuando dice que una persona está muerta es porque se separó ya su cuerpo de su espíritu. Y como lo dice en Santiago, que un cuerpo sin espíritu pues está muerto. Entonces hay una muerte, hay una separación. Aún la separación cuando de los vivos entre los muertos. Siempre va a haber, o cuando se habla de muerte, es que hay una separación. Entonces, la primer muerte que se encuentra es cuando Dios le dijo, sino que el día que él comieres ciertamente morirás. El hombre murió desde ese mismo momento. El hombre tuvo una muerte espiritual. Hubo una separación de la relación con Dios, como lo vimos hace poco. El hombre murió. Y así como cuando uno arranca una hoja de un árbol que está bien bonito y verde, esa hoja sigue del mismo color, ¿no? Pero si usted la ha dejado unas 2, 3 horas, ya va a estar seca. Así lo mismo va a pasar también en la parte física del hombre. Hay una muerte física y esta muerte física del hombre nos muestra la separación del cuerpo del espíritu. Hay una muerte física. Encontramos en Adán que dice, y vivió 935 años y murió. Creo que son 935. 930 años y murió. Aún el hombre que más vivió, que fue Matusalén, murió. Entonces encontramos la muerte física, que es la paga del pecado, las enfermedades y muchas otras cosas, porque no estoy diciendo que las enfermedades que porque yo pequé voy a tener una enfermedad, no, sino que realmente es la condición física que nos va llevando y cada vez vamos envejeciéndonos y llegando hasta tal punto que vamos a morir. Y la muerte eterna, que esta es la tercera parte de lo que es la muerte. Y es la muerte en donde va a haber una separación completa y separación eterna en el lago de fuego, que es el justo juicio de Dios. Yo pensaba y yo le decía una vez a unos clientes, es que yo merezco el infierno. Ustedes pueden ser muy buenas gentes, pero yo merezco el infierno. Soy merecedor de estar eternamente en el lago de fuego. Mi condición, mi pecado, mi terrible naturaleza que siempre me lleva hacia allá. Yo soy merecedor de este lugar. Dios es justo. Encontramos la justicia de Dios en esta misma parte, encontrando que la paga del pecado es muerte. Es justo, Dios es perfectamente justo. Él es santo. Entonces, esto es lo que encontramos un poco más acerca de la muerte y podríamos encontrar más en el pecado. ¿Cómo podemos ver, cómo podríamos saber un poco más del pecado? Por la ley. La ley en Romanos 5 nos dice que la ley, antes de que fuera dada la ley,
de Moisés, ante Moisés, la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, mostrando también que no era porque la ley nos fuera la que nos iba a mostrar el pecado y desde ese momento íbamos a morir, sino que realmente nuestra naturaleza, la naturaleza que adquirimos por herencia también, nos llevaba también a mostrar su fruto, que era el mismo pecado. Entonces, vemos en Romanos, vemos en cada parte de la palabra del Señor lo que es el pecado. Hay mucho más para decir. Les recomendaría, si llegan a tener este libro, en el capítulo 8 dice efectos de la caída. Y nos va a mostrar también un poco de lo que pasó con el Espíritu, en donde ya no hay la vida de comunión con el Señor, lo que pasó en nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones ya no estaban dadas para el Señor, para representarle, sino que nuestra mente estaba llevada hacia sus delitos y pecados, nuestra voluntad también al querer hacer lo malo y nuestras emociones a no amar al Señor, sino amar todo lo que era diferente. Y nuestro cuerpo físico también hubo un cambio que lo encontramos y empezamos a envejecernos y empezamos a morir. Esto es lo terrible del pecado. Esta es la parte más abajo que encontramos. Entonces no sé si